Muy buenas noches, América Latina. Les habla Facundo Molina y entrando en los últimos días del mes de septiembre, no solamente eh, les doy la bienvenida, también retribuyo algunos saludos en el chat, sino aprovecho para compartir de qué se trata este espacio, esta píldora que tenemos en los inicios de semana, el plan de trading para la semana, que justamente será la última semana del mes de septiembre e inicio del mes de octubre. Para aquellos que no me conocen, la voy saludando a Sara, que siempre llega unos minutitos tarde, pero siempre es bienvenido a tenerte. Muchas gracias por tu saludo, Sara. Así es, aquellos que no me conocen, como les decía, mi nombre es Facundo Molina, director de trading en Morefex, academia dedicada a formar operadores del año 2005, más de 16 años junto a ustedes a partir de webinarios, a partir de cursos, seminarios presenciales, a distancia, desarrollando análisis, compartiendo trading y cantidad de gente que hemos conocido en los últimos años en América Latina. Hoy nos encontramos en esta píldora de inicio de semana, como decía recién, donde vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la jornada del día de hoy, lo que se espera en los próximos días, qué es lo que está moviendo el mercado, cuáles son las citas más relevantes a tener en cuenta y, lógicamente, realizar un análisis de los principales instrumentos que observamos en la plataforma de cotización. Como pueden observar, un cierre mixto en Wall Street, pero lo importante es que hay algunas señales no solamente de agotamiento, sino también de indicios de que podríamos ver un movimiento correctivo importante. Hubo una fuerte subida en los bonos y, como hablábamos recién, la apuesta va a estar de los inversores colocada seguramente en Washington. Hoy fue la imagen más vista, la de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hablamos de que las miradas van a estar en Washington, porque ciertamente no solamente se estarán decidiendo una de las políticas económicas más relevantes para los próximos días, que van a devenir de la legislatura y van a ser seguramente impactadas en los mercados dentro de los Estados Unidos, sino también que tendremos la intervención de Jerome Powell, el número uno de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el Senado, y muy posiblemente esto impacte. ¿Por qué? Porque se va a estar hablando qué sucederá con el tapering, el retiro de los estímulos económicos, de qué manera, y todo esto está en vilo en los mercados. Hablamos también recién de los índices bursátiles, donde podemos apreciar que el Nasdaq fue el más perjudicado en el día de hoy de los principales. Claramente pareciera que los inversores se han alejado de las tecnológicas para refugiarse en la renta fija como varios de los principales medios económicos. Y eso ha hecho posiblemente que el Dow Jones ha liderado las ganancias, dejando de lado el Standard Poor's 500 y al Nasdaq. Pero, como decíamos recién, el foco del mercado va a estar en la aprobación del programa de infraestructura que está promoviendo la administración Biden y esos 550.000 millones de dólares que posiblemente impacten en la economía serán los datos de esta semana a tener en cuenta. ¿Qué otras cosas estamos observando? Una fortaleza del dólar en los Estados Unidos, una fortaleza que se visualizó entre los principales pares de moneda, no solamente entre, ¿cómo se llama?, el euro, la libra esterlina. Claramente estuvimos observando jornada importante y la vamos a estar viendo dentro de un ratito a partir, lógicamente, de ir observando. Ahí pueden observar también la victoria de Scholz en Alemania, una mínima victoria que hace arrojar al país esa incertidumbre post-Merkel, por lo cual también el condimento político empieza a sopesar en los mercados, no solamente de Estados Unidos, sino también vuelve a escena la eurozona. Hablamos de Wall Street, hablamos del dólar, hablamos de lo que está pasando en la eurozona, hablamos de la cita de Powell en el Senado y una gran cantidad de datos que seguramente estaremos observando desde el calendario económico, si me lo permiten. Les recuerdo a aquellos que están entrando en estos momentos que pueden acercar dudas, comentarios y preguntas, lógicamente, a través del chat. Bienvenido, Julio.
muchas gracias por tus comentarios, bienvenido también. Bueno, hay una gran cantidad de datos que ahora veremos de qué manera tiene impacto. Pero déjame entrar un poco en el calendario económico, si me permites. Hoy tuvimos una jornada relativamente tranquila, no hubo datos de relevancia en los mercados, más allá que se esperaba el discurso del gobernador Bailey de Reino Unido, no pudimos observar impacto importante en la libra esterlina. Así que lo cierto que, como decíamos recién, mañana martes tendremos a las 11 a.m. desde los Estados Unidos el discurso de Powell en el Senado, por lo cual seguramente veamos impacto en el dólar y también en el resto de los mercados, índices y commodities. Yendo al día 29 de septiembre, 2 días antes del cierre del mes, también tendremos algunos datos de relevancia sobre la mañana americana con ventas de aquellas viviendas de segunda mano, el pending home sales a las 11 a.m. y media hora más tarde los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. 12:45 varios datos. ¿Por qué? Porque tendremos un discurso de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, también de Bailey del Banco de Inglaterra y de Kuroda del Banco de Japón. Y no podía ser de otra manera, ya que Powell estaría cerrando quizás los 4 seres más influyentes en lo que implica mercados y política monetaria a nivel mundial, con exponentes de la eurozona, de Reino Unido, de Japón y de los Estados Unidos. Por lo cual, atentos porque seguramente veamos movimientos en los mercados en general y sin lugar a dudas en el mercado de monedas en particular. Ya cerrando el mes de septiembre, un mes claramente de importantes movimientos y con algunas señales de agotamiento, no tendremos datos de fuerte impacto. Claramente hablamos de que el martes y miércoles serán los datos relevantes en cuanto a septiembre, pero vamos a destacar el PBI en los Estados Unidos a las 9:30 del último cuatrimestre y las peticiones de subsidio por desempleo, un dato que viene siendo seguido muy de cerca por la Reserva Federal al momento de retirar los estímulos económicos. Para concluir, el PMI de Chicago 10:45 será, a nuestro entender, el último dato de relevancia en la última jornada del mes de septiembre. Y ya haciendo la apertura de octubre, el día viernes 1, conoceremos el PMI de manufacturas desde Alemania en horario 4:55, horario del este, y un poquito más tarde conoceremos el Price Index PCE, como se llama en inglés por sus siglas, como dato de relevancia, ¿no? Ese índice de precios a partir de del gasto de los consumidores que desarrolla la administración americana. También conoceremos tanto los gastos como ingresos personales de Estados Unidos, que entendemos serán los datos de relevancia previo al dato del PMI de manufacturas, que será a las 11 a.m. horario Nueva York. ¿Dudas, preguntas o comentarios antes de meternos directamente en el mercado? ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por tus saludos. Me van apareciendo algunos comentarios también de Marcelo y Julián. Vamos a meternos entonces del mercado. ¿Por qué? Porque hay algunos datos importantes y nos metemos directamente en la plataforma. Hablamos de que tendremos discursos de los principales exponentes en materia de política monetaria, por lo cual atento a la libra esterlina dólar. ¿Por qué? Porque lo venimos haciendo mención el último tiempo. Tenemos un patrón de agotamiento en dirección alcista y una zona entre 36.40 y déjeme precisarla, 36.20, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente es una zona fuertísima de soporte. ¿Qué significa? Que la libra esterlina ha agotado el movimiento alcista, nos está marcando máximos descendentes y en caso de que venza 36.30, tan solo unos 70 pips por debajo donde está en estos momentos, podría caer fuertemente. Quizás por debilidad de la libra esterlina o más por fortaleza del dólar americano. Y como pueden ver, tenemos unos 600 pips de objetivo a partir de este patrón, que podría tratarse de una cabeza y hombros múltiples, una suerte de doble techo. Claramente el agotamiento alcista se empieza a producir y cada día que sucede sin poder avanzar y con máximos descendentes nos podría regalar el inicio de un movimiento direccional a la baja.
atentos a 36.20 y a recorridos por debajo del mismo. ¿Cuál será nuestra zona a tener en cuenta de resistencia, abandonando el escenario alcista? 1.3760, 1.3770 como zona a tener en cuenta. Otro de los pares que seguramente nos regale movimientos esta semana va a ser el euro dólar. Como pueden apreciar, y aquí si tenemos un hombro, cabeza, hombro de libro, podríamos decirle, ha roto la zona del cuello, tiene una pequeña inclinación, ha hecho el movimiento tipo pullback y en este momento se está acercando a 1.1660, 1.1670, que es muy fuerte zona de soporte, la cual en caso de ser vencida también nos podría regalar un objetivo a la baja con niveles cercanos a 1.1050, 1070. Ese objetivo surge a partir del área entre la zona de cuello y los máximos del patrón de cambio. Vuelvo a hablar y a mencionar que probablemente sea un fortalecimiento del dólar más que una debilidad del euro. Por lo pronto podríamos ver otros movimientos cercanos en el mercado. Así que atentos al euro dólar. Por debajo de 1.1660 estaríamos confirmando el quiebre debajo de 1.1620, 1.1590 para extender el recorrido en sentido bajista que tiene un primer objetivo cercano a los 300 pips antes del objetivo final. Por lo cual, libra dólar a la baja, euro dólar a la baja y vamos a hablar también un poquito del dólar americano versus el dólar canadiense, porque también lo venimos siguiendo en gráficos mayores y como tenemos patrones de hombro, cabeza, hombro o doble techos en las monedas europeas, aquí en este par que mantiene el dólar americano con el dólar canadiense, fíjense cómo poquito a poquito se fue desarrollando un patrón de cambio de tendencia de cabeza y hombros múltiples, una cabeza, tres hombros y en los últimos movimientos ha intentado pero no ha podido vencer la zona de pullback. Por lo tanto, sí, nos tenemos que poner justos o de una manera bastante finos al trazarla. Pero fíjense cómo estos nuevos pozos, nuevos movimientos a la baja fueron seguidos de mínimos ascendentes que tienen intentos similares y lógicamente están revirtiendo un movimiento direccional bajista que nos ocupa desde aproximadamente marzo del 2020. Este movimiento bajista en el par claramente nos está mostrando agotamiento y en caso de vencerse la zona entre 26.60 para hacer un poco más de mayor margen de maniobra desde 1.2690, 1.2890, 1.29 es la zona a tener en cuenta. En caso de vulnerarse, bueno, lo teníamos marcado de la semana previa, nosotros vemos entre 1.3470 y 1.3480 el movimiento. También acompañaría así un fortalecimiento del dólar. En este caso está en el numerador, por lo cual el movimiento sería alcista. Antes, zonas de parada estaríamos en 1.2960 y posteriormente en 1.3120, 1.3130. De desarrollarse el movimiento, claramente se extendería, no en esta semana, seguramente lo veríamos un par de semanas más, por lo cual en el tercer par que observamos en este momento en el mercado Forex, también nos posicionamos a favor del dólar y en este caso contra el dólar canadiense. Aquí Julio me pregunta, si el dólar se fortalece, el Standard & Poor's podría romper máximos. En este caso me pongo un poquito más en sentido bajista en Standard & Poor's 500 y si me permiten vamos a analizar un poquito en gráficos mayores. Fíjense lo que está sucediendo en este índice, uno de los principales índices que empezó a mostrar pérdidas en el día de hoy, igual que el Nasdaq, pero lo que estamos observando en gráficos mayores, luego de haber tocado máximos históricos, es una suerte de cuña en sentido alcista. Se observa muy claramente a partir de mínimos ascendentes y obviamente máximos que empiezan a achicar ese recorrido. ¿Qué sucedió en las últimas semanas? Tuvimos una caída, un quiebre de esos mínimos ascendentes. Podríamos estar presenciando una suerte de pullback en este momento hacia línea directriz. Los que siguen y utilizan gráficos chartistas, así figuras de cambio de tendencia, fíjense que se podría estar formando en gráficos mayores, en gráficos diarios, un patrón también de triple intento fallido o como lo conocemos nosotros, de hombro, cabeza y aquí estaría formando el segundo hombro. En este caso, el objetivo sería mucho más importante y estaría para las próximas semanas. ¿Qué deberíamos ver en caso de la formación?
y en primer lugar que no se supere la zona donde hace muy poquito generó este impulso hacia el alza, 4.477, 4.480 va a ser la zona que no debería superarse para iniciar el movimiento bajista. ¿Dónde deberíamos ver este movimiento desde los precios actuales? Hasta la zona de 4.340. Y como decíamos, en caso de que se quiebre esta zona posible de neckline, veríamos un fuerte impulso que lo llevaría a la zona de 4.100, 4.111 como objetivo similar al de la altura. Fíjense, mínimos ascendentes, imposibilidad de formar nuevos máximos, quiebre de línea directriz, posible formación de pullback, crecen las probabilidades de caída, también están acompañados por señales vigentes en el analizar un poquito lo que está sucediendo con el oro. Bueno, fíjense lo que teníamos visto en las últimas semanas. Claramente esta dirección tendencial alcista que lo ha llevado a máximos históricos ha empezado a perder fortaleza, como le decimos nosotros, y esa debilidad que nos muestra el dólar en el último tiempo es una debilidad a modo todavía correctivo. ¿Por qué? Porque la tendencia mayor todavía sigue siendo en dirección alcista. Ahora, fíjense lo que estuvo pasando en las últimas semanas. No ha podido romper la zona de 1830 y fíjense en este momento que se encuentra en una zona muy importante, una zona cercana a 1750, 1770, con cierta debilidad después de un doble intento sin poder vulnerar esta zona de máximos, de máximos descendentes. Podríamos estar ante la formación de una bandera. Esta bandera claramente debería ser quebrada al alza, es una figura de continuación en lo que es chartismo, pero todavía no hay fortaleza en indicadores como el estocástico rápido o el momentum, que es un indicador importante de aceleración. Lo cierto es que todavía estamos en gráficos mayores, como en este caso semana laterales respecto al oro. ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, lo hablábamos recién, entre 1828 y la zona de 1680, sí, vamos a dejar la zona correcta, 1680. Esta es nuestra zona lateral del oro para las próximas jornadas. ¿Dónde nos ponemos en dirección o en tendencia? Por encima de 1830 y por debajo de 1680. Mientras se mantenga dentro de estos niveles, el oro se encuentra en claro movimiento lateral. Y justo en este momento estaríamos en la mediatriz de ese rango formado entre 1680 y 1830 aproximadamente. Tenemos unos 150 dólares, estaríamos hoy en los 75, 80 dólares, la forma media, que también es una zona de soporte, resistencia. Por lo cual, cada vez que se acerca a 1680 nos ponemos en compra en busca de este rango. Si se acercase a la zona de 1810, 1820, también nos pondríamos en venta, abandonando los movimientos cíclicos, como decíamos recién, por encima de 1830 y por debajo de 1682. Veo muchos silencios, pocas preguntas, quizás se me ha ido el audio, quizás están atentos tomando nota. Por lo pronto, mientras voy escuchando sus comentarios, o mejor dicho, leyéndolos, les comparto nuestra página www.molefx.com, como también nuestra dirección de correo info@molefx.com. Y aquellos que quieran volver a oír, a escuchar y ver los gráficos pueden entrar a YouTube, a nuestro canal Molefx. Dentro de un rato lo estaremos subiendo. O nos pueden contactar o seguir en redes, tanto en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y, por qué no, en Instagram. Si no hay dudas, si no hay más preguntas, acá me dice Joffre, ¿cómo está el yen japonés en el día de hoy? Como hablábamos recién, y más allá que no lo estuvimos analizando en profundidad, el que está teniendo indicios de fortaleza es el dólar, así que sigan de cerca. ¿Por qué? Porque en caso de que el dólar empiece a impulsarse al alza, sin lugar a duda, el par dólar-yen lo veremos en sentido alcista. Les voy dejando un fuerte abrazo. Cualquier duda, inquietud, tienen todos los datos para contactarnos. Muy buena semana, muy cierre de mes. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y muchas gracias.